La sentencia del Constitucional que tumba el primer estado de alarma del Gobierno es un aviso a navegantes y comunidades como Castilla y León repliegan sus intenciones de acometer nuevas medidas restrictivas para evitar riesgos jurídicos. Castilla y León aplaza la aprobación de medidas pese a que la consejera de Sanidad pedía hace 2 días el toque de queda. Con la misma incidencia acumulada que actualmente, en la tercera ola había 1.800 ingresados por COVID y ahora son 224 y 0 fallecidos. El contrapunto, que los positivos entre los más jóvenes siguen creciendo cada día. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. Buenas noches. Hemos pasado de pedir el toque de queda a quedarnos como estamos, pese a ser la segunda comunidad con la incidencia acumulada más alta. La Junta no quiere arriesgar con medidas que puedan ser consideradas ilegales tras la polémica sentencia del Constitucional. De momento no avanza en la escalada ni toma medidas restrictivas en el ocio nocturno y lo único que ha decidido es la creación de un grupo de trabajo que estudiará qué se puede hacer para luchar contra el COVID y combatir la quinta ola. Hoy es nuestro último programa de esta temporada. 164 noches hemos estado con ustedes y lo vamos a cerrar con una entrevista a un político de la comunidad que ha sido uno de los grandes protagonistas de la semana. Es el recién elegido presidente del Senado, el burgalés Ander Gil. Pero la imagen del día, sin duda, es el homenaje a las víctimas del COVID y a los sanitarios fallecidos en un acto solemne esta mañana presidido por los Reyes de España. Ruth García Ribote, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Allí hemos visto y escuchado imágenes y testimonios muy emotivos en ese patio de armas del Palacio Real de Madrid. Sí, este es el segundo homenaje a las víctimas del COVID y en esta ocasión ha estado dedicado a los sanitarios fallecidos. A las 9 de la mañana, muy puntuales, llegaban los Reyes, estaban esperándole el presidente del Gobierno. Después el turno ha sido para los saludos a las autoridades que estaban allí presentes. Más de un centenar de familias se han congregado en la Plaza de la Armería. Al acto han asistido alrededor de 700 personas, aunque ha habido ausencias notables. Ni el Lehendakari ni el presidente de la Generalitat han acudido al homenaje, tampoco el líder de Vox ni ningún representante de su partido por segundo año consecutivo. En la celebración se ha encendido la llama en recuerdo de las víctimas del COVID y hemos podido ver en muchos instantes la cara de la emoción y del dolor. Ellos son los padres del auxiliar de enfermería Pablo Riesgo. Murió con tan solo 26 años. Han recibido junto a otras familias la Gran Cruz del Mérito Civil. Ruth, ha habido 2 testimonios que han sido especialmente emocionantes, la hija de un cirujano fallecido por el COVID y la primera mujer que fue vacunada en España. Sí, Araceli Hidalgo recibió la primera vacuna del COVID en el mes de diciembre. Hoy, a sus 96 años, ha mandado un mensaje directo a los jóvenes. También hemos escuchado a María Díez, hija del jefe del servicio de cirugía del Hospital de La Paz, quien murió a los 67 años. Le quedaban tan solo unos meses para jubilarse. María ha recordado que no pudieron darle el último abrazo. Pido a nuestros gobernantes que no dejen de tener presentes a nuestros fallecidos, que no olviden nuestro dolor. Saldremos adelante, pero dejan ausencias que ocupan demasiado, silencios atronadores, heridas que ningún cirujano puede cerrar. A los jóvenes les digo que respeten la pandemia, a los jóvenes. Muy cercano a las víctimas también ha estado Felipe VI, el rey, que ha pedido mantener, no olvidar lo sucedido durante todo este año y medio. En su intervención, el rey ha dicho que España jamás olvidará a aquellos que se enfrentaron a esta enfermedad. También ha tenido palabras de agradecimiento para los sanitarios por la labor fundamental que siguen realizando. Ha pedido unidad. Sin duda es responsabilidad de todos, autoridades e instituciones, mantener viva la memoria de lo sucedido, no permitir el olvido. Y esa memoria también se ejerce aprendiendo de todo lo vivido. También es tarea de todos seguir cuidándonos y protegiéndonos para dejar atrás cuanto antes estos tiempos tan difíciles. Y en este esfuerzo nadie puede quedar al margen. Nadie debe permanecer indiferente.
En los saludos entre los invitados hemos escuchado una conversación entre el presidente Alfonso Fernández Mañueco y la presidenta Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué han dicho? Ha sido muy breve, pero por lo que hemos escuchado, ambos mandatarios hablan del papel del Ejecutivo en esta quinta ola. Escuchen atentamente porque el presidente de la Junta se queja de que toda la responsabilidad recae en las comunidades autónomas. Bueno, como este es el último programa, me voy a acercar aquí con mi compañera Ruth García Ribote, no sabe nada, no te asustes, Ruth, déjame un hueco. Vamos a compartir plano, que nunca lo compartimos, además siempre estamos uno enfrente del otro. Quiero agradecerle a Ruth su trabajo profesional que durante todos estos programas, y además quiero decir también que Ruth personifica lo que ha sido un trabajo de un equipo que no ven ustedes, que están detrás de las cámaras, que son precisamente los operadores de cámara, realización, no me quiero dejar a nadie. Sonido, grafismo, producción, internet, maquillaje, peluquería. Por supuesto, mi mano derecha, que es Nuria Gómez, que es mi coordinadora, que está aquí en el pinganillo, que es la que me dice, por favor, termina, calla, me echa unas grandes broncas. Bueno, gracias a todos, esto no sería posible si no fuera por un gran equipo, que es el equipo de Cuestión de Prioridades, que me han ayudado mucho a mí, que soy un novato todavía en esto de la televisión. Y bueno, es un reconocimiento que quería tener hoy con ellos. Ruth. Bueno, gracias a ti por la oportunidad, por lo que nos enseñas y que disfruto mucho del verano, que te lo mereces. Lo mismo te deseo. Buen verano y nos vemos en septiembre, ¿eh? Sí, sí. Bueno, me vuelvo para allá. Estoy un poco nostálgico hoy, que lo sepáis, ¿eh? Esto de despedirse está muy bien las vacaciones, pero dejar un programa como este también aún no le da pena. ¿Te estás haciendo mayor? Me estoy haciendo mayor, sí, puede ser. Puede ser. Chema Crespo, director general de Público, ¿cómo estás? Bienvenido al último programa de la temporada. Menos mal que has introducido ya. Digo, ya nos poníamos melancólicos, digo, esto se acaba. Oye, desde luego me acompaño, ¿no? el agradecimiento a todas las personas que hacen posible que el programa salga adelante. Es verdad, no son los que salen en la televisión, pero sin ellos no saldríamos ninguno. Yo te quiero dar las gracias también, es decir, porque siempre he dicho y reitero que para mí venir a mi tierra, a lo que sea, es un honor, es un privilegio, y haberte acompañado en esta primera temporada, pues también lo ha sido. En ocasiones a lo mejor pues tampoco te he dejado hacer toda tu tarea de moderación. Bueno, algo te he tenido que mandar callar, pero no pasa nada. Si acaso me disculpo, lo mismo que ante los telespectadores que no hayan sintonizado con algunas de mis opiniones, y a los colegas y las colegas con las que he debatido, pues bueno, yo creo que ha sido un honor y un privilegio. Piluca Burgos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo también quiero darte las gracias porque es verdad que es una oportunidad. Yo hacía muchísimos años que no venía a la tele. Es más, el primer día que venía súper nerviosa. Lo recuerdo. Mira que he hecho tele, pero ya hacía tanto tiempo que me daba todo mucho miedo. Pero es verdad que tienes a una gente, a muchos que conozco personalmente, hijo, es que te has rodeado de lo mejor. Hombre, claro. O sea, es que además bien a la gente de esta casa, porque has trabajado aquí. Y es verdad que son... Y nos tratáis muy bien, ¿eh? Todos, nos tratáis muy bien. Bueno. Luis Miguel Torres, tú has venido muchas veces también a la tele, tú eres un experto ya en esto. Ya quisiera uno. Ya quisiera uno. Bien, yo, hombre, me sumo al agradecimiento a ti y al equipo, obviamente, por este trabajo muy profesional, y es verdad que muchas veces muy callado, muy en segundo plano. Aquí algunos que ponemos la cara estamos más acostumbrados a que luego te digan, no sé qué. Y no saben la cantidad de gente de trabajo que hay detrás. Bueno, se nos queda muy poco ya de debate. Hemos empezado de consenso. Tenemos que debatir ahora. Después de aquí el guante blanco, ahora. A ver quién se pelea ahora. Hemos visto el homenaje, yo quería centrar también el debate hoy en Castilla y León. Vamos a hablar de nuestra comunidad. Hoy el Consejo de Gobierno no se han aprobado medidas restrictivas en la comunidad, pese a que algunos consejeros, Francisco Igea, Verónica Casado, venían barruntando que sí que iba a suceder. ¿Os ha sorprendido? ¿Te ha sorprendido, Luismi? Sí, porque yo creo que detrás de la no decisión de hoy lo que hay es un debate más serio en el Ejecutivo sobre el alcance de las decisiones que pudieran tomarse. Y lo hemos estado viendo a lo largo de toda la pandemia, donde hay algunos consejeros, o la consejera de Sanidad casi siempre ha insistido en endurecer las medidas, y donde otros
pues otros consejeros, lo voy a personificar en Quiñones. Pero se lanzó demasiado rápido la consejera a la piscina el otro día al decir que iba a pedir un toque de queda sin haberlo hablado con los servicios jurídicos. A mí sí me sorprendió, a mí lo que me sorprendió fue lo del martes pasado. O sea, en un momento en el que parecía que el toque de queda se había descartado en la comunidad por las dos sentencias de nuestro TSJ, que apareciera, por mucho que lo hubiesen aprobado en Valencia y en otros sitios, a mí me pareció un poco osado, sobre todo por los antecedentes. Pero a mí lo que sí me sorprende de hoy, por decirlo de alguna manera, es que la consejera no solo habló de toque de queda, habló de cierre del ocio nocturno, planteó un paso otra vez al nivel 2 con algunas matizaciones para no perjudicar a sectores concretos, o sea que el martes no solo se habló del toque de queda, se habló de otra serie de medidas. Por eso sí, lo de hoy tiene un algo que esperábamos no acabo de algo, que esperábamos algo. Piluca, Chema, ¿creéis que la sentencia del Tribunal Constitucional va a hacer que muchas comunidades tengan miedo a la hora de aplicar ciertas medidas, ya no de movilidad, sino otro tipo de limitaciones? Yo creo que está claro que han pasado muchas cosas. Después ha habido TSJs que han dicho que sí, han dicho otros que no. Después de lo que pasó aquí con el toque de queda a las 8, pues lógicamente acobarda volver a ser los únicos que echemos para adelante y luego nos vuelvan a poner en nuestro sitio. Entonces yo creo que quizás esa es la prudencia, pero es verdad que podían haber hecho otras muchas cosas que no eran tan arriesgadas. Ahora han dicho de formar un grupo de trabajo en el que se reunían hoy por la tarde, creo. No sé qué es lo que van a trabajar. Yo lo que les pediría que trabajaran es en intentar sumar a la lucha contra el COVID a los jóvenes. O sea, en intentar convencerles, en hacer una buena campaña de comunicación para que estén de nuestro lado. Creo que tenemos unos jóvenes súper solidarios en muchísimas cosas. Cuando ha sido la época dura del COVID han estado allí ayudando y estando muchísimas veces de voluntarios. Pero ¿qué ocurre? Que yo creo que cuando eres joven el sentimiento de peligro no le tienes, ni para tirarte por un acantilado ni para nada. Entonces creo que no estamos haciendo una buena campaña de comunicación, creo que es en algo que tendrían que luchar para sumarles al equipo de la responsabilidad a los jóvenes que siempre han sido solidarios, son los más ecologistas, los más involucrados, los más voluntarios, muchos más voluntarios de lo que hemos sido nosotros de jóvenes, pero no conseguimos ponerles de nuestro lado, ni conseguimos que vean el peligro, que es lógico que no vean como jóvenes, porque lo hemos tenido todos. Decía el otro día Ignacio Fernández, el periodista, que una buena campaña sería a través de los youtubers, los influencers, los deportistas, que es gente a la que sí que llegan los jóvenes, que muchas veces no ven los medios de comunicación tradicionales, no escuchan a los políticos, están un poco ajenos a la realidad. Chema, ¿cómo lo ves? Sí, la verdad es que acabaremos con el COVID y seguiremos teniendo discusiones jurídicas, discusiones competenciales y discursos de cómo hacer llegar más adecuadamente los mensajes a los sectores afectados. Y esto que me planteabas, sí tuvo también su momento. Incluso yo que colaboro, como bien sabes, en Antena 3, estoy viendo a Susana Griso poniendo los mensajes de youtubers y asumiendo que los medios de comunicación convencionales llegamos a una parte de la población, pero no llegamos a otra que en aquellos momentos podía parecer inmune, si recordamos, ¿no? Porque esto se cebaba más en las personas mayores, pero que no afectaba a los jóvenes, pero para llegar a la conclusión de que teníamos que meternos en las redes de comunicación que circulan y que trabajan entre los jóvenes si queríamos explicarles con su lenguaje, con sus propias terminales, la gravedad de esto, porque a veces parece que no fue suficiente percibir, oye, pero es que nuestros jóvenes, comparto toda la descripción que has hecho de ellos, y además no son tontos. Ellos han visto lo que ha sucedido en sus hogares, han visto a sus padres perder el empleo, quedarse en ERTE en casa, han visto fallecer a sus abuelos y tal, y entonces ellos tenían también que poner una parte suya sabiendo que podían transmitir la enfermedad a su casa. Y termino diciendo aquello de que seguiremos con las discusiones jurídicas, como en este país, pues en fin, hay que se puede decir una cosa y la contraria, los mismos que apoyaron, me refiero a Vox, por ejemplo, el PP también, en una primera fase, el estado de alarma en el Congreso, luego son los que presentan el recurso. El mismo Tribunal Constitucional que no determina medidas cautelares porque dice el confinamiento es la única medida para atajar esto, bueno, después, como diría Margarita Robles, de sus elucubraciones, ha llegado a la conclusión. Hablaremos ahora, de qué tal. Entonces seguimos, claro, en nuestra tierra, pues oye, Igea, adelanto el toque de queda.
hoy lo mantuvo los 2 meses, que es lo que quería, y luego vino el Tribunal Supremo. No es la mejor impresión que podemos trasladar a la ciudadanía, que lo que quiere son certezas. De todas maneras, sí es verdad que hay un cambio en el ambiente respecto a esa primera etapa que hablabas de que los jóvenes eran conscientes y generalmente lo siguen siendo. Respecto a ahora, y es que parece que se decretó hace un mes que el COVID había desaparecido. Y entonces, así como en 3 días nos quitamos las mascarillas, abrimos las discotecas, quitamos cualquier tipo de restricción a la movilidad, llenamos los bares, abrimos las terrazas, en 2 días. ¿Hemos aflojado? En 2 días. Todos hemos Entonces, aflojado. Claro, pretender volver ahora siempre es más fácil. El primer susto, ¿no? No, pero yo creo que nos hemos contado bien. Sí, pero ese contexto de un mes a esta parte explica luego pues muchas cuestiones. Si los inputs que estamos recibiendo, ya no de los medios de comunicación, ya no de las redes sociales, de lo que tú ves con tus ojos, es que el COVID desaparece, porque además estaba en el tema de, bueno, ya la vacunación, hemos vacunado a los de 60, hemos vacunado a los otros, pues invita a irte un sábado a cualquiera de las terrazas. Las advertencias no se dejaron de hacer en ningún momento, las advertencias se han reiterado, otra cosa es que hubieran llegado, y yo creo que como resumen podemos decir que el combate a la pandemia ha tenido dos ámbitos, ¿no? El ataque a la pandemia desde el punto de vista sanitario, que se hizo con toda la radicalidad que se pudo, ¿no? Con los estados de alarma en el Congreso de los Diputados. A medida que avanzaba el tiempo se planteaba, oye, pero es que además tenemos una pandemia económica, que esto nos lleva a una ruina absoluta a sectores, fundamentalmente el turismo, y una vez que se iniciaron los procesos de vacunación y demás, yo creo que se ha primado el atacar la pandemia económica, posibilitando, en fin, la apertura de establecimientos. Vamos a seguir hablando de la pandemia y de la polémica sentencia del Tribunal Constitucional que recoge que el confinamiento impuesto por el Gobierno en el primer estado de alarma fue inconstitucional. Pues bien, hoy hemos preguntado a nuestros seguidores de Twitter si el Gobierno debería devolver las multas y sanciones impuestas durante aquellos 98 días. Y curiosamente y sorprendentemente van a ver el resultado, un 52% dice que sí, que habría que devolverlas y un 48% que no. Bueno, vamos a esperar porque la letra pequeña de esa sentencia nos sacará de muchas dudas. Ni la pequeña ni la mayor, todavía no la han publicado. Bueno, por eso. Solo sabemos el efecto, pero no tenemos ni idea de que esté publicada. Sí que os quiero preguntar respecto a la polémica. Pero me parece que hay una cosa que dejaron claro, lo de las multas. Parece que eso va adelante. Otra cosa que esa sí que era tremenda, la exigencia de responsabilidad patrimonial a la Administración como consecuencia de los daños causados en la actividad económica, en la hostelería, y que cada uno en su establecimiento puede decir, oiga, que a mí esto me ha costado no sé cuánto, y eso parece que ya el Tribunal Constitucional no lo contempla. Os quería preguntar, el debate hoy es la sentencia. Por un lado está el Partido Socialista y Podemos, por otro el Partido Popular, Vox. ¿Os ha sorprendido las declaraciones de la ministra Robles? Hacías antes referencia a Txema Ellas. Ella ha dicho que el Constitucional tiene que tener sentido de Estado y que la sentencia son elucubraciones doctrinales. Algún magistrado de ese tribunal ha sido muy crítico con las palabras de la ministra Esto Robles. se ha convertido en un rifirrafe político. Y es verdad que está muy bien que un poder controle a otro poder, pero al final, para elegir a los magistrados que forman este tribunal, se eligen mediante pactos partidistas. ¿Qué ocurre? Que cuando se eligen mediante pactos partidistas, al final da lugar a crisis políticas, según lo que diga o lo que no. Porque es verdad que ha sido por una diferencia muy pequeña, es decir, que tampoco parece que haya sido una locura actuar y confinarnos en casa. De hecho, yo creo que hubiera sido bastante peor, y eso lo sabemos todos. Es el paraguas jurídico que parece no ser el adecuado. Pero si los tribunales no funcionaran como funcionan, elegidos por cuotas políticas, quizás no pasaría esto. ¿Y habéis visto, Txema, Luismi, un acoso desmedido hoy? Os pongo más ejemplos. Pablo Fernández decía que los jueces se han erigido en la oposición contra el Gobierno de España. Pablo Fernández, el nuevo portavoz de Podemos y portavoz aquí en Castilla y León. Y Echenique, veíamos un tuit que lo habrán visto muchos de ustedes, que tilda de constitucional al Tribunal Constitucional de Vox-titucional por
aquello de Vox. Bueno, yo creo... Aquí cuando las sentencias nos gustan, atacamos... Bueno, esto es una constante y efectivamente en la escala de interpretación de las sentencias, como todos los partidos políticos andan tan necesitados de aferrarse a algo, desde luego la oposición mucho más, ¿no? Porque claro, dice, es que el gobierno lo que tiene que hacer es dimitir. Bueno, pues mire usted, el gobierno no va a dimitir y el gobierno en el Congreso de los Diputados tiene la mayoría suficiente para seguir, y ustedes que, porque las encuestas les dicen que van bien, dijeron, oye, si vienen las elecciones mañana, igual las gano, pues bueno, les va a tocar esperar, porque la cruda realidad es que en el Parlamento, por más peculiar que sea la mayoría, es una mayoría bastante estable. Entonces, cualquier revolcón en el ámbito que sea, resultan a veces más dolorosos cuando se intriga en Europa para que a nuestro país pues le ajusten más las condiciones para recibir las ayudas. Eso me parece que es poco sí, pero Chema, que sean los propios políticos los que cuestionen la independencia judicial. Sí, yo creo que, claro, son los mismos que construyen los órganos. Y claro, es cierto que estamos asistiendo, esto es un dato objetivo, a un bloqueo en la renovación de esos órganos en virtud de las normas de las que ellos mismos se han dotado. Y los órganos de gobierno del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, están absolutamente caducados. Y en todo caso, ya te digo yo, el Tribunal Constitucional está ahí, se ha elegido con las reglas de juego que se ha elegido, tienes toda la razón en lo que dices. Y ahora, es el mismo Tribunal Constitucional que no adoptó medidas cautelares allá por el mes de abril porque entendió que las medidas se ajustaban. Y ahora hace la interpretación jurídica de, no cuestiono el fondo, cuestiono que el procedimiento debiera haber sido la declaración del estado de excepción, que se diferencian dos cosas del estado de alarma, que hay que pedir autorización primero al Congreso, pero no se nos olvide que da unos poderes absolutamente extraordinarios, porque son para los casos de disturbios públicos, al Gobierno, incluida la retención hasta 10 días a las personas, incluido el acceso a los domicilios sin orden judicial, todas estas cosas. Claro, si la evolución de esto es que el estado de alarma revistió a Sánchez, como se dice, de unos poderes autoritarios, pues imaginaros con el estado de excepción. Tenemos que irnos a publicidad, pero... No, dos cosas. El Tribunal Constitucional no es un órgano jurídico. No, está claro. Entonces, todo lo que hemos aplicado al Consejo del Poder Judicial y todo esto, en fin, yo creo que conviene no mezclar una cosa... Pasa con el Tribunal de Cuentas, pero claro, es el sistema. Claro. Dos cosas. Sí sorprende, y yo creo que es lo que más sorprende, es que en cuestiones de estas que marcan la constitucionalidad de unas medidas que no se habían adoptado nunca, no haya habido una vocación de llegar a un acuerdo, como se ha hecho en el Tribunal Constitucional con todos los desarrollos de los grandes capítulos de la Constitución. Y se haya optado por ir a un juego de 6-5, supongo que habrá votos particulares, y eso es lo que yo creo que debilita la propia decisión del Constitucional. Y a partir de ahí, el Constitucional viene a decir que la Constitución está muy mal hecha, al menos en este apartado. Yo no sé si ya plantean los que han adoptado... que delimitamos y nombramos quién ha propuesto a determinado magistrado, si ha hecho un voto en este sentido o en el otro, somos los periodistas. O sea, que es que hay algo aquí que falla. En la mayoría de los derechos fundamentales, el Constitucional ha ido a buscar el mayor consenso posible. Lo sorprendente es que en este caso no lo haya hecho. Pues a lo mejor no era tan descabellado. Vamos a ver. Nos tenemos que ir a publicidad y, bueno, como saben, a la vuelta, como decía antes, entrevistamos a Ander Gil, recién elegido presidente del Senado, y les tenemos además una sorpresa, un resumen de lo que han sido estos 164 programas de Cuestión de Prioridades. No se vayan. Seguimos en directo en Cuestión de Prioridades y hoy vamos a entrevistar a uno de los políticos más influyentes en estos momentos de nuestra comunidad. Se trata del recién elegido presidente del Senado, Ander Gil, con el que hemos hablado hace unas horas, y esto nos ha contado. La crisis de gobierno de Pedro Sánchez no solo renovó las caras en el Consejo de Ministros, sino que también provocó algunos cambios en otras instituciones. Es el caso de la presidencia del Senado, que hasta ahora ocupaba Pilar Llop, que ha pasado a ser la nueva ministra de Justicia. Pues el elegido para ser presidente de la Cámara Alta es un político de esta tierra, en concreto de la provincia de Burgos. Él es Ander Gil, hasta ahora portavoz del PSOE en esa Cámara, que nos escucha ya desde el antiguo Salón de Plenos del Senado. Buenas noches, presidente, y enhorabuena.
¿Qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, es usted ya la cuarta autoridad del país, no es el primer castellano y leonés que ocupa ese lugar, ya lo fueron su paisano Juan José de la Borda y el soriano Juan José Lucas. ¿Se lo esperaba? Cuéntenos, ¿cómo y cuándo se lo comunicó el presidente? Bueno, pues unos días antes, no muchos días antes de conocerse la noticia, el presidente me trasladó la inquietud que tenía de renovar la presidencia del Senado y de confiar en mí, lo cual agradezco infinitamente y bueno, pues todo sucedió muy deprisa, como suelen suceder estas cosas. Son mis primeras horas como presidente de esta Cámara. Estoy intentando tomar las riendas y conocer los primeros pasos a dar desde la presidencia, porque una Cámara la conozco muy bien. He sido portavoz durante los 4 últimos años, he sido senador en las últimas legislaturas electo por la provincia de Burgos. Conozco muy bien la vida parlamentaria del otro lado, de la actividad de un parlamentario, de un senador en este caso, y ahora pues estoy conociendo todo lo que tiene que ver con el funcionamiento desde el punto de vista más institucional de la Cámara y como presidente. ¿Se convierte usted en el hombre de peso de Pedro Sánchez en Castilla y León con este nombramiento? Bueno, yo creo que hombres y mujeres de peso de Castilla y León, en Castilla y León del presidente del Gobierno, secretario general del partido del PSOE, hay muchos, por suerte. Yo creo que el Partido Socialista de Castilla y León está a piñón con el secretario general y con este Gobierno, y además tenemos un líder, el líder de los socialistas de Castilla y León, mi compañero y amigo, Luis Tudanca, que creo que es quien mejor representa ese apoyo colectivo de los socialistas de Castilla y León al presidente del Gobierno y al secretario general, a Pedro Sánchez. Le doy la enhorabuena por el discurso que hizo en su toma de posesión, realmente fue una gran intervención. Usted se presentó allí como un político de pueblo, de la España rural y despoblada, en concreto del Valle de Mena, en Burgos. ¿Qué puede hacer el presidente del Senado para revertir este fenómeno, esta sangría poblacional que tanto está afectando desde hace ya muchos años a Castilla y León y a la que nadie pone solución? Bueno, uno tiene la trayectoria que tiene, la mía es esa, me siento profundamente orgulloso de hace no muchos años ser el concejal de uno de nuestros tantos pequeños municipios, pequeños pueblos de Castilla y León, en concreto uno del que me siento profundamente orgulloso, y lo voy a citar, del Valle de Mena, en el norte de la provincia de Burgos. Vengo de ahí, vengo de la política local, de un municipio de 4.000 habitantes, de cuando sales a la calle como concejal, yo era teniente de alcalde, de que cualquier vecino o vecina se acerque a trasladarte cualquier problema, a trasladarte cualquier crítica. Y esa es mi trayectoria, ¿no? Esa es la política de primera línea que yo conozco como concejal de un municipio de la España vaciada, del mundo rural, que está necesitada de varias cosas, ¿no? Que yo creo que no hay una fórmula mágica que resuelva la sangría de la despoblación. Creo que es un tema que hay que tratar con poca demagogia y sin mucha sinceridad, ¿no? Y hablarle a la gente pues con claridad sobre esta cuestión. Hace falta hacer algunas cosas importantes. De luego, nosotros venimos insistiendo en la necesidad de nuestra tierra, en Castellón, de fortalecer los servicios públicos, no debilitarlos, no, fortalecerlos, apostar por los servicios públicos, impulsar la creación de oportunidades para nuestra gente joven, que por desgracia se sigue marchando, y traer al primer nivel de la política nacional pues los pequeños problemas de los municipios de Castilla y León, que son muchos, ¿no? De falta de algunas infraestructuras básicas, depuración de aguas, instalaciones deportivas, calidad de atención a nuestras personas mayores, a nuestros abuelos y abuelas que están en los pueblos. Bueno, eso a veces en el Congreso de los Diputados, pues porque se hablan de otros temas, no tiene mucha cabida, pero yo creo que sí, que aquí en el Senado sí, ¿no? Y ese ha sido mi propósito estos años como senador, donde he traído muchas iniciativas que tenían que ver con esos pequeños problemas del mundo rural, y creo que mi presidencia creo que es una oportunidad para que de esos temas pequeños que no ocupan los grandes titulares de las tertulias, de los grandes medios nacionales, pues estén en el primer nivel de la política nacional, ¿no? Yo creo que esta Cámara tiene resortes suficientes, herramientas suficientes para hacerse eco de esos problemas y elevarlos al primer nivel de la política y que sean escuchados, sean oídos. Por cierto, también ese día, el día de la toma de posesión, hizo usted un alegato contra los discursos de odio y la desafección política. ¿A qué y a quién se refería en concreto?
Bueno, yo creo que todos somos conscientes del avance de la proliferación de discursos que van en contra de los fundamentos básicos sobre los cuales se asienta nuestra democracia, ¿no? La democracia está compuesta sí por leyes, sí por instituciones, pero por algunos consensos, tal vez no escritos, normas de convivencia que son muy importantes, ¿no? Son ese conjunto de normas éticas no escritas sobre las que se asienta nuestra democracia, que nos ha permitido crecer y ser el país de derechos y libertades que somos después de más de 40 años de democracia, ¿no? Yo creo que hay quienes a nivel global, en el mundo, en Europa y en nuestro país, por desgracia, también están poniendo en riesgo ese tipo de consensos básicos, ¿no? Se están alentando mensajes que ponen en cuestión elementos fundamentales de la convivencia, como es el respeto al que piensa diferente, para empezar, como es el respeto y la empatía y la solidaridad con quien viene de fuera también, y creo que eso es un mal camino. España no es así. La mayoría de los ciudadanos de Castilla y León, de nuestra tierra y de España, son gente solidaria, son gente que huye de los mensajes y de los discursos incendiarios que rompen la convivencia. Somos gente pacífica, somos gente tranquila en Castilla y León, que lo que esperamos de nuestros políticos pues, es que se centren en lo importante y que protejan un valor supremo de la política, que es la convivencia. Si no trabajamos en favor de la convivencia y nos dejamos llevar por la respuesta visceral, por la respuesta facilona a los problemas que son complejos, creo que estamos haciendo un flaco favor a la ciudadanía de nuestro país y estamos haciendo un flaco favor a nuestra democracia, que es una gran democracia que ha de seguir en constante crecimiento, ¿no? Y para protegerla y hacerla crecer tenemos que protegerla de aquellos que cuestionan sus fundamentos básicos, ¿no? Yo creo que eso es una de nuestras grandes tareas de esta generación de políticos que ahora estamos en primera línea de la política estatal. Tenemos que encarnar y tenemos que defender, ¿no? Yo creo que hacen falta responsables políticos en las instituciones mesurados, tranquilos, conocedores de los problemas reales de la gente, que aparten el ruido de la política y nos centremos en lo que nos toca. A mí en Burgos me votaron y me siento tremendamente orgulloso por ello, me votaron precisamente para eso. Y trato de no olvidar a quién me eligió y para qué. Cada día que esté en esta Cámara voy a trabajar al servicio de ese noble propósito. Qué importante es, desde luego, la moderación en la política también. Años llevan ya diciendo todos los políticos que el Senado tiene que reformarse para ser la verdadera Cámara de representación de las comunidades autónomas, pero nadie hace nada. Yo no sé si va a ponerse manos a la obra para esto. Yo soy muy pragmático, igual porque vengo del mundo local, de la política local, donde tienes que enfrentarte a problemas siempre con pocos recursos. Entonces plantearte soluciones grandilocuentes, en fin, solo pueden conducirte a la melancolía, ¿no? Los concejales y alcaldes y alcaldesas que me estén escuchando de los pueblos saben que, en fin, que hay que buscarse la vida, ¿no? Para resolver los problemas más urgentes. Bien, pues es lo que trato de hacer en el Senado, ¿no? Yo soy partidario de una reforma de la Constitución, lógicamente, así lo hemos defendido y ojalá pudiéramos llegar a ello para, entre otras cosas, favorecer y fortalecer las competencias de esta Cámara territorial, desarrollar ese papel que nos otorga la Constitución y que quedó todavía por desarrollar, pero mientras eso llega, yo creo que esta Cámara lo que tiene que utilizar convenientemente es lo que ya tiene, y tiene herramientas muy importantes para favorecer un elemento fundamental y necesario en la política de este momento en nuestro país, que es favorecer el diálogo interterritorial entre los territorios, entre las comunidades autónomas y el Gobierno. Estamos acostumbrados a que ese diálogo se produzca entre el Gobierno y la comunidad autónoma de turno, sea un diálogo bidireccional. Faltan espacios de acuerdo, de entendimiento, de consenso entre todos los territorios. Es una lección que nos ha dado la pandemia. Durante la pandemia hemos comprobado que es necesario coordinar algunas cuestiones básicas, la respuesta sanitaria a esta crisis que por desgracia hemos tenido que vivir. Esta Cámara tiene un elemento fundamental, que es la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que yo creo que es el único órgano parlamentario que permite precisamente ese diálogo entre las comunidades autónomas. Aquí pueden comparecer en una misma sesión representantes del Gobierno de España, representantes de los gobiernos de las comunidades autónomas y sus señorías, senadores y senadoras que representamos a los territorios. Hay que aprovechar lo que ya tenemos, hay que darle vida y contenido a esa Comisión General de las Comunidades Autónomas y al resto de las comisiones para favorecer ese diálogo y ese entendimiento entre territorios que nos haga ser más fuertes, que nos permita en este momento más que nunca utilizar toda la fortaleza del Estado en su conjunto, en los tres niveles de la Administración, para asegurar que la recuperación económica de nuestro país, que está en marcha, llegue a todos los ciudadanos y a todos los territorios, para continuar avanzando de una manera eficaz en ese calendario de vacunación, llegar al 70% de la inmunidad este verano, e iniciar un rumbo nuevo para la política española y para este país, apuntar un rumbo hacia la esperanza, hacia un futuro positivo
y halagüeño para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León y de España, ¿no? Esa es nuestra ingente tarea que tenemos en este momento, pero creo que esta Cámara puede jugar un papel muy importante. Ese es mi propósito, desde luego. Quería preguntarle también por la crisis de gobierno. Bueno, muchos analistas dicen que obedece a un acercamiento de Sánchez con el partido para evitar una división interna. Sin embargo, deja fuera al secretario de organización. ¿Qué le parece la salida de José Luis Ábalos? No sé si puede provocar alguna herida interna dentro del Partido Socialista, usted como hombre de partido. Bueno, yo creo que quiero decir que el anterior gobierno, el ejecutivo que hemos conocido hasta la semana pasada, era un excelente ejecutivo que ha desempeñado una labor muy difícil, probablemente en uno de los momentos más complejos que ha vivido la historia reciente de nuestro país, y que el gobierno que se ha configurado para apuntar este nuevo tiempo en el que entran personas de refresco, porque esto es una tarea complicada más en este tiempo, van a aportar savia nueva y un nuevo aporte de talento para este nuevo tiempo, ¿no? Yo ambos equipos creo que, en fin, cumplen su función para un momento determinado, hay un momento distinto, y las razones que han llevado seguramente al presidente del gobierno a hacer este cambio de gobierno son precisamente esas, ¿no? La de iniciar un ciclo nuevo de la política española, la de aprovechar la potencialidad que suponen la llegada de los fondos europeos que nos van a permitir fortalecer nuestra economía, iniciar algunas grandes reformas, y el resto de lecturas, permítame, no es por no entrar y me parecen importantes, pero como presidente del Senado permítame que haga ese ejercicio de honestidad y diga, mire, forman parte un poco del ruido que rodea la política y no de lo verdaderamente importante. No es tan importante quiénes estemos aquí, sino qué seamos capaces de hacer, ¿no? A mí lo que me pregunta la gente en la calle es, Ander, enhorabuena, ¿quién me saca a mí de esto, ¿no? De este momento? ¿Quién me ayuda a tirar adelante con mi empresa? ¿Qué vais a hacer con tal o con cual ayuda, ¿no? Yo estoy muy centrado en eso, todo me parece interesante en lo que rodea a la política, pero créame que lo importante en este momento es eso. Los socialistas todos, incluido José Luis Ábalos, estamos todos al servicio de esa causa común, que es la de sacar este país adelante cuanto antes. Presidente, está España también muy pendiente de lo que está ocurriendo en Cuba. El presidente y los ministros no califican claramente como una dictadura al régimen castrista. Le voy a preguntar directamente, y me gustaría que fuera contundente y no se pusiera de perfil. ¿Lo es? ¿Es Cuba una dictadura para usted? Mire, los estándares de la democracia no es algo que defina cada uno con su opinión. Están definidos internacionalmente, así lo definen Naciones Unidas, por lo tanto creo que está meridianamente claro, al margen de la opinión que tengamos cada uno, que todas las opiniones son respetables. Mire, en esto me sucede lo mismo como en la respuesta anterior. Que los árboles no nos impidan perder el bosque, y esto no es un debate de definiciones o de opiniones, esto es un debate de derechos. España es una democracia con un gobierno democrático que defiende los derechos en todo el mundo y la libertad de expresión, y que es un país que tiene lazos muy importantes con Cuba, culturales, económicos, afectivos, y nuestro compromiso es contribuir a que los cubanos y cubanas tomen las riendas de su futuro y apoyarles en ese camino, ¿no? Yo creo que es el mensaje más importante que puedo trasladar como presidente de esta institución democrática. Bueno, no me ha respondido. Sí que le quería preguntar, ¿le va a costar usted, que es un hombre de partido, que ha sido un hombre muy peleón también en todas las instituciones en las que ha estado y en los órganos del partido, ¿le va a costar combinar esa función institucional ahora como presidente, en la que, bueno, tiene que tener más cuidado con lo que dice, porque al final está representando a toda la Cámara Alta? ¿Eso va a ser fácil? Espero que por el tono de mis respuestas, que seguramente serían de otro tipo en mi anterior etapa como portavoz, empiece a ejercitar, ¿no?, esa función más institucional, aunque a veces el presentador me diga que no responda a las preguntas, pero estoy donde estoy, soy muy consciente de lo que represento, de todas las sensibilidades que hay en esta Cámara, y en fin, son mis primeros días, espero sin duda estar a la altura. Tengo muy claro cuál es mi función en esta Cámara, tengo muy claro cuál es el encargo que me ha hecho el presidente del Gobierno, y créame que me voy a dedicar a ello con atención y con esfuerzo. Por último, muy rápidamente, ¿qué repercusiones prácticas y políticas puede tener la sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el primer estado de alarma del Gobierno? Bueno, en primer lugar, y también como presidente de una Cámara como esta, respetar las decisiones que toma el Tribunal Constitucional. Dos, yo estoy convencido, como lo estuvimos todos,
todos aquellos que aprobamos y apoyamos el primer estado de alarma que limitaba las posibilidades de moverse, ¿no? y el confinamiento, ¿no? Las fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas apoyaron aquel estado de alarma. Incluso hay un auto del 30 de abril del propio Tribunal Constitucional que avala precisamente estas limitaciones de movilidad. Estoy convencido que el estado de alarma sirvió para salvar vidas, que era lo que teníamos que hacer en ese momento, y al margen de otras consideraciones de tipo jurídico que tendremos ocasión y tendrá el Gobierno ocasión de valorar cuando conozcamos el conjunto de la sentencia del Constitucional, podremos hacer, ¿no? Pero yo no dejo de reconocer que otros países de nuestro entorno tomaron medidas del mismo calado, y que ese estado de alarma, ese confinamiento nos permitió salvar vidas, nos permitió doblegar la curva, y eso es lo verdaderamente importante. Yo creo que fue una decisión eficaz, como así se ha demostrado. Pues Ander Gil, presidente del Senado, he de decirle que se ha adaptado muy bien, desde luego, a ese papel institucional como presidente del Senado, lo cual es muy bueno. Entiendo que ahora tenga que medir más sus palabras. Y le agradezco además que la primera entrevista que concede a una televisión sea la de su tierra, a Castilla y León Televisión. Mucha suerte en esta labor y no se olvide de Castilla y León, que me imagino que no lo va a hacer. Por supuesto que no lo haré, porque voy a seguir viviendo donde he vivido siempre, que es en mi pueblo, en el Valle de Mena. Creo que es importante que el presidente del Senado, en fin, que no pierda el contacto y no olvide a la gente que le ha elegido y a su territorio, desde luego el mundo rural, la provincia de Burgos, Castilla y León y mi queridísimo Valle de Mena, donde voy a seguir residiendo, yendo y viniendo a Madrid para cumplir con mis obligaciones. Pues muchas gracias y suerte de nuevo. Muchísimas gracias. Bueno, pues era la entrevista que manteníamos hace unas horas con el nuevo presidente del Senado, con Ander Gil. Ha estado muy institucional, como habéis visto, el que era muy de partido. Se ha puesto enseguida la camiseta de presidente del Senado. ¿Creéis que es bueno para el mundo rural, para la España despoblada, que el presidente del Senado pues sea una persona que vive y procede de un pueblo, en este caso, como ha dicho reiteradas veces, en el Valle de Mena, en Burgos? Yo creo que es bueno que se lleven debates al Senado y al Congreso y que se aprueben cosas. Yo soy de poco personalismo y de pocos conceptos, como él ha expresado en lo de Cuba. Siempre debería ser una imagen potente. Ahora que vivimos tanto la imagen, pues que el presidente del Senado viva en su pueblo. Vamos a ver cuántos días le da su vida institucional para poder vivir en el pueblo. Y sobre todo, vamos a ver cómo llega del Valle de Mena a Madrid todos los días. ¿Cuánto se puede tardar más o menos del Valle de Mena a Madrid? Tiene tela. Eso está bien. Bueno, yo creo, en fin, el Senado se puede disfrutar o puede ser un centro de trabajo potente. Y no quiero hurgar en ninguna herida del papel que desempeña el Senado, el papel que desarrolla el Senado. Es el modelo constitucional y desde luego que el Senado puede hacer y debe hacer tarea. Es decir, la batalla política está en el Congreso de los Diputados, pero los senadores están en los territorios y los senadores tienen capacidad de proponer y capacidad de sugerir y capacidad de rectificar políticas. Tener un presidente del Senado que, pues sepa de dónde proviene, que de entrada conoce la problemática que tiene este país y muy específicamente nuestra tierra de Castilla y León, algunos márgenes para introducirlo en serio en la agenda política, desde luego que tiene, y a partir de ahí pues desearle todo el éxito posible en el desempeño de su función. Piluca, cambiando de tema, ¿algún dirigente del PSOE llegará algún día a calificar Cuba como una dictadura? Mira que les cuesta. Como ninguno del PP, ¿eh? Y del PP aquí, cuando gobierna la calle. Yo estoy preguntando. Hasta régimen amigo le llamó. No, pero es Aznar verdad y compañía. Que son todos la bomba. O sea, son todos. Aquí todos que si uno es democracia, que si el otro te contesta tal, pero es que Aznar haciéndose fotos. Aquí lo que prima es que hay una relación económica y una relación distinta que con los demás. Claro. Y no hay ningún dirigente que se lleve mal. Y esto es como tu padre con el resto de los vecinos. Tienes un vecino en el segundo que es tonto, pero tu padre es súper amable todos los días. Y esto es lo mismo, y ya da igual. O sea, no es que sea esto es del PSOE, esto es del PP. Aquí priman otras cuestiones, y priman con Cuba ahora, con Arabia en otro lado, con Marruecos entonces. Y quien haya nunca va a ponerse explícitamente a criticar algo que le puede dar de comer, entre otras cosas, porque no sé si la sociedad
si rompiéramos esas relaciones, lo mismo nos les comemos más. Pero que está muy mal y que está claro que es una dictadura y que no hay ningún político que tenga los arrestos de coger y decir que lo es, pues son todos lo que son, políticos. Es que una declaración se hace muy fácil y desde la oposición más fácil todavía. Porque yo creo que has centrado el asunto perfectamente. Usted, en virtud de los calificativos de Ayuso, que ya hace declaraciones institucionales desde la Comunidad de Madrid, a ver si le va a investigar el Tribunal de Cuentas, porque después del Diplocat catalán está el Diplomat madrileño. Dictadura criminal. Y el gobierno tiene que decretar que Cuba es una dictadura criminal y acto seguido romper relaciones diplomáticas, participar de los bloqueos, etcétera. Por lo tanto, que aquello no es una democracia es más que evidente. Y a nuestro país lo que le corresponde es ayudar. Han pasado ya 60 años. Las revoluciones que duran 60 años se convierten en un régimen. Eso es más que evidente. Pero aquí, ¿quién ha ayudado a una transición real en Cuba? Los Estados Unidos, que han tenido y tienen puesta la bota allí. La Unión Europea está en ello. Y el problema cubano solo lo pueden resolver los cubanos, no con declaraciones grandilocuentes de este cariz. Es que yo sí que creo que hay una cuestión. En la oposición tú puedes hacer lo que te dé la gana. Mientras gobiernas... Decir, hacer no haces nada. Quiero decir. Bueno, y se puede hacer, también se puede hacer. Sí, bueno, de hecho, ha habido bastantes tonterías. Puede acordar. Pactos, en las estaba pensando yo, en pactos. Claro. Pero cuando gobiernas tienes que tener en cuenta decenas de factores, empezando por los intereses económicos españoles allí, acabando por o siguiendo por los intereses afectivos, sentimentales, de familias que siguen, que hay vinculaciones y tal. Y después, si quieres, hasta por la propia opinión pública española. Que si no la malean mucho los de siempre, pues no ven a Cuba como algo todavía casi de tener corazoncito. Entonces, pues tú en la oposición dices lo que te dé la gana. Que es una dictadura. ¿Qué adelantamos? Vamos a ver, ahora salimos. ¿Qué es una dictadura Cuba? ¿En qué mejora la situación cubana decir que es una dictadura Cuba? Colaborar en es una dictadura Marruecos. Me gustaría que estos tuviesen el mismo rasero y llamasen a Marruecos por su nombre. Si ¿Es una dictadura Marruecos o no es una dictadura Marruecos? No hay que ir mucho más lejos. Es que aquí nos ponemos a mirar, en fin, estas cosas. Pero es que en esta querida Europa nuestra están sucediendo cosas. En Hungría están sucediendo cosas muy graves. Vete tú a buscar una condena, va a condenar, que ya lo está haciendo antes, el conjunto de la Unión Europea, lo mismo que en Polonia, porque se están experimentando ataques tremendos a los derechos fundamentales en esos países y resulta que al Partido Popular en eso no le escuchas nada. Compañeros, tenemos que terminar. Con vosotros. El programa continúa, ¿eh? El programa continúa. Tenéis el honor de estar en el último programa de la temporada. Si queréis repetís en el primero. Venga, vale. Lo firmamos ya, ¿no? Bueno, Luismi, ya nos manda tranquilos. Ya está, ya no, lo que nos mandas con deberes para la vuelta. Chema, Piluca, Luismi, gracias como siempre. Y ahora me voy a hablar un poquito con mi compañero Chema Nieto. Buenas noches, Chema. Te veo con cara de coger unas buenas vacaciones. Tú también tienes cara de felicidad, que terminamos ya la temporada y seguro que no me equivoco si digo que uno de los 12,7 millones de desplazamientos en coche por las carreteras de Castilla y León será el de José Luis Martín, cambiando el plató de televisión por el plato de patatas meneas de la Sierra de Salamanca. Siempre da alegría volver al pueblo en verano, es verdad. Y además yo tengo 2 pueblos. Y más alegría da atravesar Castilla y León disfrutando de nuestros amplios horizontes y los feraces campos de cereales. Este año ha sido bastante bueno para el cereal, por cierto. 7 millones de toneladas cosechan estos días las cosechadoras, un 10% más de lo habitual y en un año además en el que se espera que los precios se mantengan altos. Una buena noticia para el campo siempre es una buena noticia para Castilla y León. Y puestos a terminar con buenas noticias, recordemos también que el mes de junio fue récord en creación de empleo en la comunidad, con 13.600 nuevos afiliados a la Seguridad Social y 9.200 desempleados menos. Podemos abandonarnos al descanso estival, por tanto, con la satisfacción de las buenas noticias. Eso es, pero no olvidemos que si las cifras del paro son buenas, sigue habiendo gente atrapada en los ERTE, que si la cosecha es buena, también ha habido agricultores afectados por el pedrisco y que si los reencuentros familiares en verano son gozosos, mayor tristeza es la de los que padecen la ausencia de las víctimas del COVID. Entonces, que lo bueno nos sirva para curar lo malo, Chema. Eso es.
Aprovechemos el descanso lo mejor posible, que el verano se pasa volando. Pero aunque en esta tierra nuestra los veranos se pasan volando, hay ratos mirando las estrellas que parecen eternos. Pues acaba la temporada y por fin tenemos la viñeta dibujado. Le ha costado a nuestro compañero Chema. Bueno, yo ya no me despido hasta el lunes, como siempre, me despido hasta septiembre, que comenzará una nueva temporada, eso sí, con grandes novedades. Gracias a todos por su fidelidad cada noche y les voy a dejar con un vídeo que ha realizado mi compañera Ruth García Ribote, en el que resume en pocos minutos los más de 160 programas que hemos compartido con ustedes. Disfruten del verano y les espero. Adiós. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos este nuevo programa en Castilla. Así nacía Cuestión de Prioridades. Con el encendido de las luces de plató se levantaba el telón y aparecían los tertulianos. Ellos y ellas han sido los protagonistas de nuestros debates. Tú a lo tuyo. No, a lo mío no. Enfrentamientos dialécticos con un fin. Diseccionar y dar diferentes puntos de vista de la actualidad informativa. No me censuréis. Guillermo y Chema, perdona, por favor. Análisis y algo más, porque también nos han regalado divertidos momentos. El fútbol es una obscenidad. Sois unos hipócritas. Bueno, a mí me da... No. Sí lo es. Y mucha emoción. Que gracias. Tranquila, Renales, no te preocupes. Lo lamento, perdonadme. Un año de la pandemia y En el año del coronavirus hemos recordado instantes... Ya, ayuda, lo vemos. Que hoy no necesitamos aplausos. Que ya habíamos borrado de nuestra memoria. No puedo dejar de recordar aquel día. A través de esta pantalla hemos intentado aclarar el vaivén de medidas. Y el 50% dependiendo de la capacidad de la sala. Fases la situación y restricciones. Sus indicadores. Todo ello acompañado de la postura científica y técnica de la pandemia. Las voces de los expertos. Se vacuna para no ir a la UBI. Gran protagonismo han tenido los políticos, los de allí. También refuerzos en materia de... Buenas noches, presidente. Y también los de aquí. Espíritu Danca, buenas noches. Hola, creo que la Con estos últimos hemos conocido los entresijos del Parlamento regional. En nuestro plató nos han demostrado su gran manejo del cuerpo a cuerpo. Has hablado, te he escuchado, has dicho muchas tonterías. Y su dominio de la locuacidad. Váyase a esparragar, váyase a freír espárragos. Váyase a la porra, váyase por ahí, no nos tomen el pelo. Cuestión de prioridades ha salido a la calle. Playa de la Concha, la playa de las Moreras no era... Apúntate una nueva playa. Y muchas son las personalidades que han respondido a las preguntas de José Luis Martín. En primer lugar, yo estoy muy tranquila. Entrevistas incisivas. Culpable. ¿A qué se refiere con un poquito culpable? Solo que hubiera yo más mínimo error en ese sentido de acoso. Lo tuvo que hacer delante de un juez en su día, señor Álvarez, ahora ya no tiene ningún sentido. Emotivas. Que te tienen que sedar es un momento crítico, porque lo único que se te abre delante de ti es un silencio oscuro. Y en algunos casos con sorpresa. Bueno, yo te voy a dejar un recuerdo de la prioridad. Para un soldado no hay cosa más prioritaria que su bandera. Oye, nunca me han regalado nada, ¿eh? O sea, que eso está muy bien. Pero volvamos a la mesa de debate, porque mientras Arenales y Chema siguen enzarzados, para que luego pidáis perdón, Laura hace las veces de asesora. Se te ve el cable. Se me ve el cable. Justino pregunta. ¿Qué descubrieron? Y León de la Riva nos cuenta una más de sus anécdotas. Que presidí yo no sé si recordarás aquel pleno, voy a tirarme un farol y agradecer públicamente que es el que suscribe. Ana Pedrero se lanza al amor. Sobera lo lleva de verdad a First Days. Yo me presento de candidata y eso que es la espontaneidad y naturalidad que ha nutrido este espacio televisivo. Vajillas. Yo también hago muchas cosas. En el que se ha hablado de todo. Claro que hay Semana Santa, ¿cómo no la va a haber? Y con todos. Si Víctor hubiese sido negro, hubiesen sido de delito de odio. Se me ha llamado terrorista, se me ha llamado de todo. Porque nuestro objetivo ha sido escuchar todo tipo de opiniones. Se cierra mañana, que es 23. También la de nuestros seguidores. Pregunta, ¿cree que el diálogo social... A ellos les hemos hecho más de 150 preguntas. ¿De ella en vacaciones? Hemos contado la última hora. Con nuestros compañeros de Palencia. Y el último minuto de cada acontecimiento. Perdón que estamos ahí con los datos a última hora. Es la búsqueda de información aderezada con un ingrediente vital, el humor. Cada noche hemos conocido en primicia la portada del Mesetarian Review. El filo es lo que va directamente al bolsillo del ciudadano. Porque pendientes del horario valle, del horario punta. Y cada semana nos hemos colado en el estudio de Nieto. Pasan volando. Pero como cada día, hoy también... Permitidme terminar.
Puedes dejar hablar. Corregir desigualdades, Se nos termina el tiempo. corregir Se nos termina el tiempo, Chema. Aunque pronto volveremos a vernos. Recuerden, No falten a la cita y disfruten.